Muy buenos días, mi nombre es Juan Hernández, soy estudiante de la Escuela de Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro, estudiante constante de la materia de laboratorio de corrosión. En esta ocasión le daré la explicación de la práctica número 4 que consiste en la influencia de los conformados en frío sobre la velocidad de corrosión en los materiales. En primer lugar, hay que evidenciar qué es un conformado. Cuando hablamos de un conformado, es la adaptación o el ajuste de un material especialmente en metales, es decir, cómo se adapta el metal a cambios de deformación o a procesos de, de los cambios de sus propiedades. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, qué es la deformación en frío. Cuando se habla de una deformación en frío, es un proceso de conformado mecánico, como una laminación, un estirado o una forjación, que se realiza a temperatura ambiente, que se realiza a temperatura ambiente o por debajo de la temperatura de la recristalización del material. A diferencia de deformación caliente, no hay calentamiento previo para facilitar el moldeado del cambio de deformación del material. Los efectos en el material que se pueden ocurrir, puede ocurrir un endurecimiento por deformación, tensiones residuales, cambio de microestructura. Cuando hablamos de un cambio de microestructura, son los granos cristalinos que se alargan en la dirección de la deformación, creciendo en la anistropia. Anistropia. Cuando hablo de un endurecimiento por deformación, la misma palabra dice endurecimiento, genera disoluciones en la estructura cristalina de las propiedades del material interna. Y cuando se hablan de las tensiones residuales, hablamos de una tensión residual, es la de deformaciones plásticas que introducen tensiones internas dentro de las propiedades del material. Ahora bien, para la práctica que se llevó a cabo, se utilizan unos materiales que tenemos agua destilada, tenemos un cilindro graduado de 100 mililitros, un cilindro graduado de 10 mililitros, tres vasos precipitados de 100 mililitros para realizar la muestra con la solución que se va a suministrar el estudio de las probetas para ver el análisis que ocurre dentro del material. Utilizamos tres probetas de acero al bajo carbono, utilizamos una campana, ácido clorhídrico, un banco de trabajo. En el banco de trabajo tenemos nuestra lima, nuestro cepillo de alambre, nuestra lijadora, nuestra tijera para cortar la probeta del material. Em, Se tienen la pinza y la varilla agitadora. En primer lugar, se llenan los tres vasos se llenan los tres vasos con 75 mililitros de agua destilada. A cada vaso se le agrega 8 mililitros de ácido clorhídrico y se mezcla. Al mezclar los tres vasos con esta solución, además se le va a agregar el 10% de ácido clorhídrico a cada uno. Luego se procede a sumergir cada una de las probetas, pero primeramente nuestras probetas se encuentran en un estado. La probeta número uno va a estar en un estado sin ninguna deformación, va a estar de manera normal. La segunda probeta va a ser una probeta semideformada, es decir, semidoblada, se interfería. Y la tercera probeta es una probeta completamente deformada. Esto se sumerge durante un determinado tiempo de estudio. En este caso, la práctica fue de un tiempo de 44.48 horas. Se dejó varios días sumergida la probeta en esta solución ya preparada con ácido clorhídrico para ver qué comportamiento genera en la deformación en frío. Como expliqué, la deformación en frío es un proceso conformado mecánico como la laminación, estirado o forjado de un material, pero se realiza a temperatura ambiente o por debajo de la temperatura de recristalización. Ahora bien, se procede a sacar cada una de las probetas. En la probeta número uno se observa que no hay ningún cambio, que es la probeta que no tiene ninguna deformación. La probeta número 2, que está semideformada, tampoco tiene un cambio. La probeta número 3, que es la que está deformada, tampoco se ve aparentemente ningún cambio, pero se procede a secar. Luego de eso, Luego de eso se toma el pesaje de las probetas. En la probeta número uno, que es la probeta en su estado normal, sin ninguna deformación o ninguna eh, una, una deformación interna de su estructura, tuvo un pesaje de 2.6 gramos.
La probeta número 2 tuvo un pesaje de 2,7 gramos y la probeta número 3 tuvo un pesaje de 2,7 gramos. Luego, luego de allí de este pesaje se procede a realizar el análisis de la velocidad de pérdida de peso en las probetas. En las probetas, las probetas pueden perder sus propiedades mecánicas, puede ser propiedades de dureza y de tracción. Se determina el pesaje de las probetas. El pesaje inicial de la probeta número 1 fue de 2,7 y el pesaje final ahora es de 2,6. Aquí hay una desviación del pesaje de un 0,1 gramo de desviación del pesaje de la probeta. La probeta número 1, la probeta número 2 tuvo un pesaje de 3,1, el pesaje inicial de la dureza. Ahora, cuando se va a hacer el pesaje final, tuvo un 2,7. Aquí hubo un cambio del pesaje de la dureza. En la probeta número 3, que es la que tiene más deformación, tuvo un pesaje inicial de 3 gramos y el pesaje final fue de 2,7, hubo una variación del 0,3 gramos. Luego de este estudio y pérdida de pesaje, se procede a realizar un estudio, pero utilizando las aplicaciones de unas ecuaciones matemáticas, que es para calcular la intensidad de corriente y la velocidad de corrosión que existe en el material. Se aplica la ecuación correspondiente. En la primera probeta se obtuvo una intensidad de corriente del 0,03270 intensidad. En la probeta número 2 tuvo una intensidad de corriente un poco menor, del 0,012 de intensidad. Y en la probeta número 3 estuvo por debajo de un 0,96, que es la que está más deformada. ¿Por qué es esto? La que se encuentra más deformada es que su estructura molecular y cristalina tuvo deformaciones. Pasó por procesos de tracción, pues sus propiedades mecánicas ya varían, ya que ya el material tuvo una deficiencia en su estructura molecular. Ahora, la velocidad de la corrosión en la probeta número 1, que fue la probeta que no tuvo ninguna deformación, tuvimos un 6,89. En la segunda probeta, que es la probeta que tuvo una leve, pero tuvo una deformación, obtuvo un 2,60. Pero la probeta número 3 sí tuvo una velocidad de corrosión menor, sufrió más, tuvo un 2,015. Aquí se observa. Esto también puede ocurrir que las probetas, estos cambios ocurren en la velocidad de corrosión y la intensidad de corriente, depende también de la longitud. Quiere decir que como las probetas no estaban picadas todas a un mismo tamaño, esa diferencia de material me puede afectar en el estudio que esté realizando. En conclusión, se observa que en las probetas de acero al bajo carbono se observa la pérdida en las probetas las que tengan más deformación por el medio de corrosión. Y el ácido clorhídrico, él actúa de una manera más brusca o más intensiva, debido a ya que el material se encuentra ya debilitado o tuvo una deformación como tal, y por eso sus propiedades tienen pérdida. Para concluir, quiero realizar una breve relación entre la deformación en frío y la corrosión. Cuando hablamos en la deformación en frío y corrosión, tenemos la aceleración de la corrosión. Cuando hablo de la aceleración de la corrosión, aquí actúan las tensiones residuales, que actúan como sitios anódicos, que son las áreas más reactivas. Los mecanismos clave también que se pueden observar en este proceso es la microcélulas galvánicas. Los factores que influyen: el grado de deformación. Cuando hablo de un grado de deformación, a mayor deformación, mayor densidad de defecto y velocidad de corrosión vamos a tener. El entorno también, donde se está realizando el tipo de estudio del material. Si hay ambiente húmedo va a afectar, si hay ambiente salinos también va a afectar, o si son ácidos, observan el efecto, dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar. Para concluir, quiero hacerse increpancia en que este proceso tiene una ventaja y una desventaja.
La ventaja que podemos tener es el aumento de la resistencia mecánica. La deformación en frío endurece el material. Hay que tomar en cuenta, endurece el material, mejorando su resistencia a cargas estáticas y la fatiga. Mejorar las propiedades superficiales, como los procesos en los laminados o los trefilados. eh, Puede tener también sin cambios en la composición química y tiene una mayor precisión dimensional. Cuando hablo de una mayor dimensional es el proceso como el estirado de frío que permite tener más tolerancia y más ajuste en los materiales. Hay que tomar en cuenta que también esto puede tener unas desventajas. Estas desventajas se pueden nombrar como las desventajas enfocadas principalmente en la corrosión, la mayor susceptibilidad a la corrosión, corrosión localizada. Cuando se habla de una corrosión localizada, hablamos de picaduras y grietas por tensión, la pérdida de la ductibilidad del material. Cuando se habla de una pérdida de la ductibilidad del material, se vuelve más frágil el material. Se reduce su capacidad para soportar deformaciones por la corrosión de baja tensión y la dificultad en la protección superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una mayor pérdida, mi material se encuentra más deformado, mayor va a ser más fácil para que se tuvo una fractura y pueda evitar el buen funcionamiento del material. Espero que le haya gustado la explicación. Y este tipo de experimentos son útiles porque nosotros como futuros ingenieros tenemos que estar bien formados para saber con qué tipo de material se puede trabajar y qué propiedades cambian y alteran. Muchas gracias.